Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista para seguir estudiando la palabra de Dios. Queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo. Gracias, hermanos, por estar pendientes de este material. Gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones. Esperando, hermanos, que todo este material que se sube en este canal sea de provecho y sea de bendición para nuestras vidas espirituales. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal. Si quieren apoyar este canal, háganlo de esa manera. Suscríbanse, den like a los videos, comentar y compartir para que así muchas personas puedan conocer la verdad presente. Estos mensajes que son millones de personas que los ignoran. Así que, hermanos, sigamos orando, ya que la tecnología se está haciendo una gran herramienta para llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que mientras tengamos libertad de expresión, libertad civil y religiosa, hermanos, hay que usar todos los medios posibles para predicar el evangelio eterno, que es la verdad presente. Así que en esta ocasión, hermanos, vamos a orar porque necesitamos analizar a profundidad un tema. Y en esta ocasión queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Así que vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites en esta ocasión poder predicar tu palabra. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con tu palabra, podamos crecer en conocimiento y así podamos nosotros prepararnos para tu pronto regreso. Ayúdanos, Señor, a ser humildes de corazón y aceptar tu verdad plasmada en tu palabra. Danos discernimiento a través de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos y amigos, quiero que inmediatamente vayan a buscar su Biblia porque vamos a tener una clase. Hermanos, hoy más que nunca necesitamos conocer la sana doctrina, hacer estudios serios de la Biblia para no ser engañados por falsos maestros y por errores doctrinales. Este canal, por eso se le puso apología, lo hemos repetido muchas veces. El objetivo es que usted, amigo y hermano, conozca la sana doctrina, que crezca en conocimiento y así pueda usted compartir también con otras personas que desconocen estas verdades que tienen que ver con la verdad presente. ¿De qué se trata el estudio? Vamos a hacer un análisis profundo y exegético de la relación que existe entre la ley y la gracia. Vamos a descubrir en este estudio que la ley y la gracia van en armonía, van juntas en el plan de salvación. La ley y la gracia no están enemistadas. La ley y la gracia son como dos hermanas gemelas que están incluidas en el plan de salvación. Una depende de la otra. Y vamos a ver que eso enseña la Biblia. Esto que vamos a estudiar, hermano, no es concepto de la iglesia adventista, es lo que enseña la Biblia. En este tema, hermanos, son millones de protestantes, peor aún los católicos, están totalmente confundidos. Por eso, hermanos, es que estos sistemas se llaman Babilonia, porque están confundidos con falsas doctrinas. No saben discernir esta clase de mensajes. Y esperamos, hermanos, que este mensaje que vamos a estudiar en esta ocasión sea de bendición y que muchas personas que están engañadas puedan salir del error y vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Es interesante, hermanos, que hoy platicando con un evangélico, yo siempre me gusta, hermano, platicar con cristianos de otras iglesias, más que todo cuando los veo con la Biblia, me gusta acercarme a ellos y establecer conversación. Me gusta, hermanos, platicar con la gente, porque de esa manera, hermanos, vamos a poder alcanzar a las personas con las verdades distintivas para este tiempo. Platicando con un evangélico, es interesante que le saqué conversación y me identifiqué como adventista del séptimo día. Y el tema que tocamos era sobre la ley y la gracia. Es importante, hermano, que para poder establecer una conversación con una persona que está equivocada, hay que escuchar sus argumentos. Así que yo dejé que platicara el hermano. Él expuso lo que él creía sobre la ley y la gracia. Lo que me llamó la atención es que él me decía de que los adventistas del séptimo día estamos equivocados y que nosotros somos una secta, porque él me decía que nosotros estamos bajo la ley.
porque la Biblia enseña de que hoy estamos bajo la gracia y que ellos estaban bajo la gracia y nosotros estamos bajo la ley. Y es interesante que lo que me llamó la atención es que dijo de que la ley nadie la puede cumplir y nadie la pudo cumplir, por lo tanto Cristo Jesús sí pudo cumplirla para que nosotros ya no la cumplamos. Y dijo él de que Cristo al venir a morir en la cruz le puso fin a la ley, o sea que la ley caducó y la ley fue abolida. Y por lo tanto me decía él que nosotros como adventistas estamos bajo maldición porque estamos obedeciendo una ley del antiguo pacto, porque hoy estamos, él decía, bajo la gracia, y me citó algunos textos bíblicos que los vamos a analizar. En este estudio, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una clase doctrinal para demostrarles bíblicamente que desde Génesis hasta Apocalipsis existe ley y gracia. En el Nuevo Testamento sigue en vigencia la ley y la gracia. Son dos hermanas gemelas inseparables. Y vamos a ver en este estudio quiénes son los únicos que no pueden obedecer la ley. Y vamos a ver quiénes sí pueden obedecer la ley, analizando el texto bíblico desde su raíz. Interesante. Noten cómo dice Romanos 6, versículo 14 al 16. Les voy a presentar el estudio que yo le di al hermano para sacarlo de la confusión, porque es importante, hermanos, sacar a esta gente de la confusión. Por eso es que el evangelio tiene que ver con doctrina, enseñanza. Muchos adventistas del séptimo día tienen miedo salir a predicar a las calles porque temen encontrarse con un protestante, con un católico que sea experto en manipular la Biblia y no van a hallar cómo responderle. Por eso, hermanos adventistas, inculque en su iglesia que se prediquen temas doctrinales en los púlpitos, que se hagan conferencias doctrinales, que se enseñe la Biblia. Eso es el evangelio. Lastimosamente, hermanos, en muchas iglesias adventistas, y me duele decirlo, hermanos, en muchas iglesias adventistas se han excluido los temas doctrinales por estar contando chistes, fábulas o historias o mensajes halagüeños que se pueden oír en cualquier iglesia protestante, que su tema central es la prosperidad. Hermanos, el mensaje bíblico es doctrina, el evangelio es doctrina. Por lo tanto, hermanos, vamos a tener una clase. Noten que les dije que busquen su Biblia, porque mi objetivo es, no quiero que me crea a mí. Yo no soy nadie, yo me puedo equivocar. Por eso, hermano, yo quiero que usted vaya leyendo la Biblia conmigo, analice los textos bíblicos para que usted pueda entender lo que tratamos de decir y lo que dice el texto bíblico. Noten lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 14 al 16. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Dicen ellos. Ve, ahí dice exactamente que hoy estamos bajo la gracia. Y ellos usan esta cita para enseñar de que la ley tuvo su fin o que caducó, porque Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometís a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Hermanos, la expresión estar bajo la ley, ¿qué significa en las cartas de Pablo? Esta expresión tiene dos connotaciones en las cartas de Pablo. Se usa aquí en Romanos y se usa en Gálatas 4:4. Cuando Pablo usa estar bajo la ley en Romanos 6:14 al 16, está hablando en el contexto, y lo vamos a analizar en el contexto de estar bajo la jurisdicción y la condenación de la ley. O sea que los que están bajo la ley son los que la transgreden, es el impío y es el pecador. Mientras que en Gálatas 4:4 dice, refiriéndose a Cristo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios mandó a Cristo para que naciese de una mujer bajo la ley. O sea, cuando Pablo usa en Gálatas 4:4 la expresión bajo la ley y se refiere a Cristo, se refiere en otra connotación o en otro contexto.
se refiere a que Cristo nació bajo el sistema ceremonial judío. En ellos estaba la circuncisión. Lucas dice que Cristo se circuncidó al 8º día, tal como lo decía la ley. Cuando leemos a Pablo hay que tener cuidado, porque Pablo era un rabino, era un maestro de la ley, y él hace mucho juego de palabras en sus cartas, que si no somos analíticos y profundos en las escrituras, vamos a llegar a cometer errores de interpretación. Según la Biblia, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Según Romanos 6:14, son los impíos, los que transgreden la ley los condena, y al estar condenados por la ley, están bajo la jurisdicción de la ley. Porque la ley condena, no porque la ley sea mala. La ley es buena, según Romanos 7:12. El malo es el transgresor. La ley solamente cumple su función de señalar el pecado y condenar. Y los que están condenados por la ley son los que están bajo la ley. ¿Me doy a explicar, hermanos? Estar bajo la ley en las cartas de Pablo, en este contexto, representa estar bajo pecado, estar en pecado, estar condenados por la ley y estar bajo la jurisdicción de la ley. Porque la función de la ley, según la Biblia, es condenar y señalar el pecado. Ahora, es interesante lo que dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 al 11. La función de la ley es buena. Su función es señalar el pecado y al transgresor condenarlo. Noten que dije de que el problema no está en la ley es buena. El problema está en el transgresor, a quien hay que arreglar, porque el que está malo es el transgresor. La ley cumple su función y es buena. Aquí dice Pablo, pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no ha sido dada para el justo. Noten quiénes son los que están bajo la ley, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los transgresores, los impíos. La ley condena a los impíos, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas. Parricida es el que mata a su padre. Para los matricidas, el que mata a su madre. Y dice, para los homicidas, el que mata a su hermano. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo aquel que se oponga a la sana doctrina. Y noten como dice Pablo en el versículo 11, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí se me ha sido encomendado. O sea que la ley es parte del evangelio, según Pablo, porque él está hablando en los versículos anteriores de la ley. La ley es buena si se usa legítimamente. Entonces, según Pablo, ¿quiénes son los que están bajo la ley? Son los transgresores. La función de la ley solamente es condenar y señalar el pecado y después conducirnos a Cristo, según la palabra de Dios. Ahora, en este estudio, hermanos, como dijimos, vamos a demostrar en qué contexto es imposible obedecer la ley. Porque este cristiano de otra iglesia me estaba diciendo que la ley nadie la puede guardar. Y saben que esta doctrina, esta enseñanza es muy común entre católicos y protestantes. Que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, vino a morir para ponerle fin a la ley, porque nadie la podía guardar. Era imposible guardar la ley, así que Cristo vino, la guardó y le puso fin. Porque hoy estamos bajo la gracia, dicen ellos. Antes estábamos bajo la ley y hoy estamos bajo la gracia. Pero vamos a ver en este estudio que viene a continuación, y quiero que se concentren, hermano, vamos a demostrar quiénes son los únicos que no pueden obedecer la ley. Y vamos a ver en qué contexto sí se puede obedecer la ley y quiénes son los que sí pueden obedecer la ley. Y vamos a ver de que no solamente fue Cristo, también son los que se unen a Cristo según la Biblia. Vamos a ver también que en toda la Biblia, desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla la armonía que existe entre la ley y la gracia. Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se presenta el mismo evangelio. Amigo y hermano que estás escuchando esta presentación, quiero decirte lo siguiente: si tú estás en una iglesia donde te dicen de que la gracia inició en el Nuevo Testamento, estás en una iglesia falsa y apóstata,
Porque vamos a ver de que la gracia inició antes de la fundación del mundo y con la entrada del pecado se echó a rodar. La gracia es Cristo. El plan de salvación se hizo antes de la fundación del mundo. Eso es falso. Decir de que la gracia inició en la cruz y que ahora somos cristianos del Nuevo Testamento. Esto es erróneo. Nosotros somos cristianos de la Biblia, no del Nuevo Testamento. Nosotros somos cristianos de toda la Biblia, no de partes de la Biblia. La iglesia verdadera, la iglesia bíblica, viene de Génesis y termina con Apocalipsis. Ahora, quiero que se concentren, hermanos, porque esta es una clase, hermano. Aquí no estamos dando sermón, no, sino que estamos dando una clase. Noten, según la Biblia, ¿quiénes son los únicos que no pueden obedecer la ley? Son los impíos. ¿Por qué razón? Porque los impíos no han nacido de nuevo todavía. Un impío tiene un corazón carnal y en esta condición un impío no puede obedecer la ley porque no hay fuerza en sí mismo. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Noten cómo dice Romanos 7:12. De manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pero como nadie es santo, por naturaleza nadie es santo, nadie es bueno, dice la Biblia, nadie es justo por naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser justos, buenos y santos? Solamente uniéndonos a Cristo, el único santo que tiene justicia propia y que nos imputa su justicia. La ley es un reflejo del carácter de Dios y como nosotros por naturaleza no tenemos justicia propia, porque somos seres caídos y pecadores, no podemos satisfacer la justicia que la ley demanda, porque la ley es santa, justa y buena. Pero para llegar a obedecer la ley solamente tengo que unirme a Cristo. En Cristo es que sí se puede obedecer la ley. Fuera de Cristo el pecador no puede sujetarse a la ley de Dios. Noten como dice Romanos capítulo 8 versículos 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Está hablando de los impíos. Un corazón irregenerado anda en la carne. O sea, vivir en pecado significa andar en la carne. Pero los que son del Espíritu, noten, en las cosas del Espíritu piensan. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, un impío no puede sujetarse a la ley de Dios. ¿Por qué razón? Porque anda en la carne. Un impío, para que pueda sujetarse a la ley de Dios, tiene que morir a la carne y tiene que nacer de nuevo. Sin esto es imposible que se pueda sujetar a la ley de Dios, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Es imposible. Un impío, por mucho que quiera dejar el pecado, no puede, jamás podrá, porque tiene un corazón corrompido y pecaminoso. Tiene que nacer de nuevo, tiene que ser transformado por la gracia de Cristo para que pueda entonces sujetarse a la ley de Dios. Mientras tanto, los que andan en la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Interesante. Ahora dice Pablo, mas vosotros no vivís según la carne, o sea, no vivís en el pecado, sino que vivís según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pregunta, hermano, según estos textos, ¿quiénes son los que no pueden obedecer la ley? Son los que viven en la carne. Pero según la Biblia, los que viven en el Espíritu sí pueden sujetarse a la ley de Dios. ¿Notaron, hermano? Entonces, cuando decimos nosotros que la ley no se puede obedecer, hay que saber explicar en qué contexto. La ley los impíos no la pueden obedecer, pero un hijo de Dios nacido de nuevo sí puede sujetarse a la ley de Dios, porque los únicos que pueden sujetarse a la ley de Dios son los que andan en el Espíritu. ¿Me entendió, hermanos? Por eso es que le digo que vayan leyendo conmigo. Según la Biblia, los impíos no pueden obedecer la ley. Proverbios 28:4 dice:
Los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Es imposible, hermano. Un impío no puede sujetarse a la ley de Dios a menos que haya un nuevo nacimiento en él y su corazón sea cambiado de piedra a un corazón de carne. Noten cómo dice Proverbios 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración también es abominable. Por eso es que hay que tener cuidado, hermano, ir a reuniones de protestantes y católicos y que ellos oren, porque eso es peligroso, porque están invocando el espíritu de Satanás, porque ellos rechazan la ley de Dios. Porque aquí dice que el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Hay evangélicos que llegan a la casa y me dicen, vamos a tener una oración antes de estudiar la Biblia. Yo les digo, no, yo voy a orar, porque ellos, como rechazan la ley de Dios, su oración es abominable, dice el proverbio. Ahora vamos a ver la contraparte. Según la Biblia, los únicos que pueden obedecer la ley de Dios son los nacidos de nuevo. Noten cómo dice 1 Juan capítulo 5 versículo 1 al 5. Satanás quiere que nosotros creamos de que es imposible obedecer la ley. Cuando los evangélicos proclaman esta blasfemia de los púlpitos, están diciendo que Dios es un Dios tirano que pone leyes difíciles de guardar. Es un engaño satánico. Cuando escuches a un cristiano, inclusive esta herejía hasta dentro de la iglesia se está predicando, que nadie puede dejar de pecar, nadie puede obedecer la ley de Dios, que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Esa es una herejía que viene del catolicismo y del protestantismo. Hay muchos líderes que están predicando esta blasfemia del pecado original, de que nadie puede dejar de pecar, nadie puede obedecer la ley de Dios, nadie puede vencer el pecado. Es doctrina netamente católica, jesuita, del pecado original. Pero según la Biblia enseña, según la Biblia, por eso, hermano, yo les digo, tengan cuidado a quienes están escuchando. Hay muchos hermanos que solamente se dejan guiar por el PH, por el doctorado de un líder o de un hermano, y no se pueden investigar si lo que X hermano está diciendo sea bíblico o no. Usted no ande creyendo lo que otro dice, crea lo que dice el texto. Por eso, hermano, procuro que siempre que digo yo algo, tengo que llevarlos al texto bíblico, porque mi objetivo es que usted conozca lo que diga la Biblia, hermano, no lo que digo yo. Simplemente yo soy un instrumento para que usted conozca lo que dice la palabra de Dios. Por eso es que estamos teniendo un estudio. Yo soy el maestro aquí, hablando simbólicamente, y usted, hermano, es el alumno. Pero yo quiero que usted conozca lo que dice la Biblia. Según la Biblia, los únicos que pueden obedecer la ley de Dios son los que hayan nacido de nuevo, los que hayan sido transformados por el poder del Espíritu Santo. ¿A dónde dice eso? 1 Juan capítulo 5 versículo 1 al 5 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Noten, nacido, o sea, está hablando de una nueva creación, conversión. En la Biblia, nacer de nuevo significa conversión, una nueva creación en Cristo Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Cómo, hermanos? Y guardamos sus mandamientos. Pero ¿quiénes son los que guardan sus mandamientos? Los que han nacido de Dios. Interesante. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Noten que Pablo está hablándole a los nacidos de nuevo, mientras que Pablo estaba hablándole a los impíos. Un impío que vive en la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, ni tampoco puede. Mientras que ahora Juan dice, si tú has nacido de Dios, puedes obedecer la ley de Dios, los mandamientos. Y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor de Dios, dice, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Reina Valera 60 dice gravosos, pero significa no son una carga o no son difíciles de llevar. Depende de la versión que esté leyendo. Dice no son gravosos, o sea que no son una carga. ¿Y qué dicen los protestantes hoy? Que la ley es una maldición, que la ley era una carga, por eso es que Cristo vino a ponerle fin. Pero según la Biblia, ¿para quienes no son gravosos? Para los que han nacido de nuevo. Los que dicen que la ley no se puede guardar es porque aún son impíos, necesitan nacer de nuevo. Porque para un hijo de Dios, dice Juan,
no son gravosos, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo es eso, hermanos? Que hoy muchos predicadores famosos dentro de la iglesia adventista están diciendo esta blasfemia que nadie puede dejar de pecar. ¿Cómo es eso que muchos están diciendo que vamos a pecar hasta que Cristo venga? Pero según la Biblia, ¿qué es lo que dice? Que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria del que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. O sea que la única forma de poder obedecer la ley de Dios y sus mandamientos es naciendo de nuevo y uniéndonos a Cristo. En Cristo hay poder para poder obedecer. Solamente los hijos de Dios que han sido transformados es que pueden sujetarse a la ley de Dios y obedecer la ley de Dios. De lo contrario, no se puede obedecer la ley, porque nosotros traemos un corazón pecaminoso y necesitamos nacer de nuevo, convertirnos a Cristo, para que Cristo, a través de su Espíritu Santo, nos dé ese poder que nos capacite para poder sujetarnos a la ley de Dios, que es santa, justa y buena. Porque solamente en Cristo podemos nosotros ser justos a través de su justicia imputada e impartida. Salmo 119, versículo 165, dice el salmista: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Interesante, hermanos, los que aman la ley de Dios nunca van a andar diciendo esta blasfemia. La ley es una maldición, la ley es una carga, la ley tuvo una modificación, Cristo le puso fin negativo. Según el salmista, los que aman la ley tienen mucha paz y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, versículo 1 al 2 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Y sigue diciendo: bienaventurados son los que guardan tus testimonios y con todo corazón lo buscan. Juan 3:3, Cristo le dijo a Nicodemo, un maestro de la ley. Juan 3:3 dice: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque solamente a través de Cristo es de que un hijo de Dios puede sujetarse a la ley de Dios y puede andar en la ley de Dios. Solamente en Cristo es que nosotros podemos obedecer esa ley santa, justa y buena. Porque la ley es un reflejo del carácter de Cristo. Ahora vamos a ver en la siguiente parte o en el siguiente fragmento de este estudio que la ley y la gracia la encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Le dijimos anteriormente, hermanos, si usted está en una iglesia que le dicen de que hoy estamos bajo la gracia y no bajo la ley, y que antes estaban bajo la ley y que la gracia no existía, eso es un evangelio tuerto, un evangelio apóstata, porque según la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento encontramos ley y la gracia. Son como dos hermanas gemelas en el plan de salvación. Y vamos a ver este mensaje o esta creencia doctrinal que es vital para el plan de salvación. Lo vamos a ver desde la perspectiva de una historia tipológica, y es la historia de la salida de Israel de Egipto. Esta historia nos refleja la gracia y la ley, porque la historia de Israel cuando sale de Egipto representa cómo Cristo nos liberta a través de su sangre preciosa en la cruz para darnos ese poder para poder obedecer la ley. En Cristo Jesús somos libres, así como Israel fue libertado de Egipto y de las garras de Faraón. Y vamos a ver algunos textos bíblicos para conectar esto con el Nuevo Testamento y cómo Cristo nos redime del pecado. Según la Biblia, Israel era esclavo en Egipto. Eran esclavos. Y un esclavo no tiene potestad de hacer algo que le plazca. El esclavo hace lo que su amo dice. O sea que un esclavo no tiene libertad de nada. Hace únicamente lo que dice su amo. Israel en Egipto eran esclavos. Y quien los tenía esclavizados era Faraón. Noten cómo dice Éxodo capítulo 1 versículo 13 al 14.
Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Amargaron su vida con dura servidumbre, o sea, eran esclavos, en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Eran esclavos, los maltrataban, los hacían sufrir, no comían, sufrían. No importaba que estuviesen enfermos, tenían que trabajar como esclavos, porque eran esclavos de Faraón. Lo único que les restaba a ellos era clamar y gemir por la angustia y servidumbre en Egipto, porque Faraón los tenía esclavizado. Noten cómo se le llama a Faraón en Ezequiel 29:3. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón. Oh, interesante. O sea que simbólicamente quien tenía a Israel captivo en Egipto y esclavizados en Egipto, en servidumbre y sufrimiento, era el gran dragón. O sea, quien estaba detrás de Faraón era el gran dragón. Y aquí yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. Tremenda presunción y blasfemia, porque el creador de los cielos y la tierra y del mar y las fuentes de las aguas es Yahweh, el Hashem, el que es y existe por sí mismo. Pero aquí Faraón está tomándose una prerrogativa divina de ser el creador del Nilo. Esto es una presunción y blasfemia, porque Dios es el único creador de los cielos y la tierra. Pero noten cómo se le llama aquí a Faraón: el gran dragón. O sea, que era el dragón, Satanás, que estaba usando a Faraón para tener en esclavitud al pueblo de Dios en Egipto, en esclavitud. Así que Dios hace un milagro. La única forma de que Israel pudiese ser libre de Egipto era de que Dios hiciese un milagro para libertar a su pueblo. Nada más, porque Israel en Egipto no podía hacer nada para libertarse, pues eran esclavos. Así que Dios tenía que hacer un milagro para libertarlos. ¿Y saben qué es lo que hizo? Libertó a Israel de Egipto a través de la sangre del Cordero. Y esto lo vemos en la Pascua, Éxodo capítulo 12, versículo 13 al 14. Cristo es el Cordero. A través del Cordero, la sangre del Cordero, simbólicamente hablando, de ese animal, Israel iba a ser libertado de Egipto a través de la sangre del Cordero. Éxodo capítulo 12, versículo 13 al 14 dice: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros la tierra de Egipto, y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne. Está hablando de la Pascua, para Jehová por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo o celebraréis. Aquí vemos de que Israel, a través de la sangre del Cordero, iban a ser libertados de las plagas, iban a ser libres de la tierra de Egipto a través de la sangre del Cordero. Es interesante. Según la Biblia, hermanos, ¿saben cómo inician los 10 mandamientos? Noten que estamos hablando de la armonía que existe entre la ley y la gracia. Israel en Egipto no podía obedecer la ley de Dios. Israel en Egipto no podía guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque eran esclavos. Israel en Egipto no podía comer lo que a ellos les placían. Tenía que comer la comida que daban en Egipto. Israel tenía que por fuerza adorar los ídolos de Egipto. Israel por fuerza tenía que obedecer lo que Faraón decía, porque eran esclavos. Así que Dios los liberta, y después que los liberta les dice: obedezcan mi ley. Porque vemos la misma tipología, porque solamente un libre que ha sido salvado por gracia es que puede obedecer la ley de Dios. Y vemos que Dios liberta a Egipto, y esto se llama salvación por gracia. Vemos que la liberación de Israel de Egipto, vemos representada la gracia divina, porque Israel no podía hacer nada.
Lo único que hacía era clamar y Dios por gracia los liberta. Esto es la gracia. Vemos aquí la gracia reflejada. Pero ¿cómo es eso que los evangélicos dicen de que la gracia solamente es del Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento está repleto de ejemplos de gracia. El hecho de perdonar a Adán y a Eva, esta es gracia, porque Adán merecía la muerte en ese mismo instante. Pero Dios lo liberta y lo perdona a través de la sangre del Cordero. La gracia. Vemos de que Dios liberta a Israel de Egipto por gracia. Pero ahora noten cómo inician los 10 mandamientos. Esto es después de que Israel sale de Egipto. Los 10 mandamientos se le dan a Israel después de que son libertados de Egipto. Era ilógico e inconsistente que Dios le hubiese dicho a Israel en Egipto: guarden el sábado, adórenme solo a mí, honren a sus padres, porque eran esclavos en Egipto. Y un esclavo no puede obedecer a Dios. Entiendan, hermanos, y esto lo dice Pablo. Así que Dios liberta a Israel y ahora viene al Sinaí y les da su ley. Y noten cómo inician los 10 mandamientos. Muchos creemos de que los 10 mandamientos inician en el versículo 3, pero los 10 mandamientos inician en el versículo 1 y 2 de Éxodo capítulo 20. Leamos como dice Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2, dice: y habló Dios todas estas palabras, diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué está clamando Dios aquí? La introducción de los 10 mandamientos, ¿cómo inician? Yo soy Jehová, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cómo se llama esto? Salvación por gracia, salvación gratuitamente. Esto es un regalo de Dios. Dios salva a Israel de Egipto por gracia. Y ahora empiezan los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postres delante de las imágenes, respeta el nombre de Jehová tu Dios, guarda el Shabbat, porque solamente alguien libre es que puede obedecer la ley de Dios. Mientras tanto, hermanos, una persona que vive en esclavitud del pecado no puede obedecer la ley de Dios, porque según la Biblia solamente los libres pueden obedecer y sujetarse a la ley de Dios. ¿Saben de que todo esto es tipológico? Según la Biblia, ¿quién nos tenía esclavizado antes a nosotros? Antes de venir a Cristo, ¿quién nos tenía esclavizados en Egipto? Egipto representa el mundo lleno de maldad y pecado. Éramos esclavos de Faraón. ¿Quién es Faraón? Representa a Satanás, porque Moisés es un tipo de Cristo. Cristo nos liberta con su sangre. Y noten cómo dice Juan capítulo 8, versículo 34 al 36. Jesús le respondió y dijo: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Una persona que es esclava del pecado no puede obedecer la ley de Dios, porque el pecado es transgresión de la ley, según 1 Juan 3:4. Dice que el que hace pecado es esclavo del pecado, o sea que está cautivo en Egipto, porque el pecado representa a Egipto. Y el esclavo no queda para siempre en casa, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo lo libertase, seréis verdaderamente libres. O sea que solamente en Cristo es que nosotros podemos ser libres de Egipto y de las garras del dragón. Y solamente los libres es que se les puede dar a que obedezcan la ley de Dios. Sin ser libres a través de la sangre del Cordero, no podemos sujetarnos a la ley de Dios. La tipología es exacta. Dios liberta a Israel de Egipto, les da ahora las leyes, porque Dios sabe de que solamente los libres pueden obedecer la ley de Dios. Solamente los libres tienen la capacidad de elegir, libre elección. Un esclavo no puede elegir. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aquí está el Cordero que nos liberta de Egipto y del dragón. Dice que Cristo, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Oh, interesante. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Ahí está la esclavitud, servidumbre. Cristo nos liberta de la esclavitud del pecado, nos liberta de la garra del dragón, que es el diablo. Y ahora sí, en esa condición,
sí podemos obedecer la ley de Dios, porque solamente los que han sido libertados por el Hijo es que pueden obedecer la ley de Dios. Ahora, según la Biblia, hermano, al venir Cristo a morir en la cruz, no fue para aniquilar la ley de Dios, porque la ley de Dios no tiene ningún problema. El problema está en el pecador. Pero hoy los protestantes están confundidos, creen de que el problema estaba en la ley y que Cristo tuvo que venir a deshacerse de su ley. El problema está en el pecador, no en la ley. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre la ley y la gracia? ¿Acaso Cristo vino a ponerle fin a su ley, que es santa, justa y buena? Negativo. Cristo, al venir a morir en la cruz para salvarnos a nosotros, el objetivo era ponerle fin al pecado, no a su ley, porque la ley es santa, justa y buena. Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que la confirmamos la ley. Tremenda cita, hermano. La ley fue aniquilada con la muerte de Cristo. Negativo. La muerte de Cristo confirmó la ley, la estableció, porque un reino sin su ley no permanece. Noten cómo dice 1 Juan 3:4-5. ¿A qué vino Cristo a esta tierra? Noten, hermanos, cómo millones de católicos y protestantes están engañados por sus líderes. Creen de que cuando Cristo vino a morir en la cruz, vino a ponerle fin a la ley, y tuercen algunos versículos bíblicos. Cuando los analizamos en su contexto, dicen otra cosa. Pero según la Biblia, ¿a qué vino Cristo? 1 Juan capítulo 3 versículo 4-5 dice, hablando de la ley: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Si aniquilamos la ley, entonces no existe pecado. Y si no existe pecado, entonces no existe ningún pecador. Y si no hay ningún pecador, entonces Cristo en vano vino a morir, por lo tanto no hay ningún pecador. Entonces el plan de salvación fue ¿qué? Una farsa, según este concepto o argumentación ilógica de católicos y protestantes. Pero según la Biblia, el pecado es transgresión de la ley. Y noten para qué vino Cristo, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar la ley. Negativo, el texto no dice así. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Interesante. O sea que en el Antiguo Testamento vemos gracia y ley, también en el Nuevo Testamento vemos la vigencia de la ley y la gracia. Siempre se han mantenido como dos hermanas gemelas para salvar al pecador. La ley nos muestra el pecado y la gracia salvadora nos salva del pecado. ¿Cómo es posible que Cristo va a eliminar su ley? El objetivo de la venida de Cristo era salvar al pecador y rescatarlo de esa condenación de la ley. La ley no ha sido caducada, la ley sigue vigente y es inmutable como Dios mismo. Es el fundamento del gobierno de Dios. Pero Satanás quiere que nosotros eliminemos la ley, porque al eliminar la ley vamos a desechar la gracia también. Al ver de que no necesitamos de la ley para que la ley nos revele nuestro pecado, entonces el diablo quiere que tampoco nosotros busquemos de la gracia de Dios. O sea que el diablo, a través de esta falsa doctrina, mata dos pájaros de un solo tiro. Porque al desechar la ley, entonces vamos a ¿qué? A desechar también la gracia, porque la ley me conduce a la gracia. La ley me enseña el pecado y la gracia me salva del pecado. Noten esta poderosa cita de Elena de White, que resume todo lo que hemos estudiado: que la muerte de Cristo no suprimió ninguna ley, ningún mandamiento fue aniquilado, al contrario fue confirmado. Fe y Obras, página 29, párrafo 2 dice: es sofitería de Satanás. Esta palabra sofitería significa filosofía hueca o falsa, o sea, una argumentación falsa. Es sofitería de Satanás la idea que la muerte de Cristo introdujo la gracia para ocupar el lugar de la ley. Esto es sofitería de Satanás. Los cristianos que dicen esta blasfemia están patrocinando el mismo veneno de Satanás. La muerte de Jesús no modificó, ni anuló, ni menoscabó en menor grado la ley de los 10 mandamientos. Esta preciosa gracia ofrecida a los hombres por medio de la sangre de Salvadora establece la ley de Dios.
Desde la caída del hombre, noten, Génesis, el gobierno moral de Dios y su gracia son inseparables. Ambas van de la mano a través de todas las dispensaciones. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Y cita ella Salmos 85, versículo 10. Ahora, hermanos, ¿saben por qué nosotros los adventistas nos distinguimos y los diferenciamos de las otras iglesias? Porque este mensaje, hermano, es exclusivo de la iglesia adventista. Muchas iglesias están confundidas, están embriagadas con el vino de Babilonia. Creen que Cristo vino a ponerle fin a la ley o que tuvo una modificación. Pero la muerte de Cristo fue para demostrar que Dios el Padre prefiere dar a su Hijo en rescate al pecador y no modificar un ápice de su ley. Porque la ley es inmutable. Es tan santa como Dios mismo, es el reflejo de su carácter. Hermanos y amigos, espero que esta información, esta clase y este estudio te haya servido para que compruebes que la ley de Dios es tan eterna como Dios mismo y que no sufrió modificación en la cruz cuando Cristo vino a morir. Hermanos y amigos, espero que esta información les haya servido y que no solamente pueda quedar en el intelecto esta información, sino que podamos pedirle a Dios fuerzas y poder de lo alto para poder nosotros sujetarnos a la ley de Dios. Solamente en Cristo es que hay victoria, solamente en Cristo es que podemos nosotros obedecer la ley de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por tu palabra, gracias por este estudio, Señor. Te agradecemos porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Nos hemos dado cuenta que la ley y la gracia son como dos hermanas gemelas, son inmutables y que una nos muestra el pecado y la otra nos salva del pecado. Gracias, Señor, por este estudio. Bendice a las personas que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.